Capítulo 33. El tren que nuestros exploradores han localizado fue abandonado en la vía férrea al oeste de Moscú, debido a que se había quedado sin combustible. Al inspeccionar su contenido y entrevistar a algunos de los refugiados que fueron rescatados en la zona, se reveló que partió de la capital rusa una hora después del evento del solsticio, repleto de tantos supervivientes humanos como se pudo reunir antes de que tuvieran que irse o se arriesgaran a ser invadidos por la progenie. Aunque los trenes de la Federación utilizan estándares diferentes a los del Imperio, no debería haber ningún problema con su reparación. En cuanto esté asegurada, los magos moverán la locomotora hacia la parte trasera del convoy, mientras que nuestro cuerpo de ingenieros despejará los vagones y los preparará para albergar los componentes del Proyecto M. El núcleo del Proyecto M necesitará un cuidado especial durante el transporte para evitar una catástrofe. Cualquier daño a la caja que lo contiene pondrá en riesgo a los soldados cercanos a sus efectos. Para minimizar el peligro, solo un tótem, Werwolf y Puppen podrán entrar en los próximos vagones, y la propia directora comprobará que las salas siguen intactas todos los días. Si un soldado no mejorado termina expuesto al núcleo del Proyecto M, será llevado inmediatamente al Dr. Yosefka para que lo trate. Esto no estará sujeto a debate, independientemente del rango, la asignación o la nacionalidad del soldado. Cualquier soldado que intente evitar el tratamiento será detenido inmediatamente y llevado al doctor por la fuerza. Si sigue resistiéndose, se empleará fuerza letal para neutralizarlo. El viaje a través de la Federación será difícil. Las concentraciones de progenie aumentan a medida que nos acercamos a Moscú, y podemos esperar que cerca reaccione a nuestra aproximación, ordenándoles que se concentren en nuestra columna. Pero incluso si no lo hace, el simple hecho de que nuestras fuerzas representen la mayor presencia humana en cientos de kilómetros atraerá a las bestias hacia nosotros. Extracto de las notas informativas finales sobre la Operación Gottesmörder, 22 de julio de 1926. XXXX. Aunque no se puede negar el hecho de que Project M es hermoso, no por ello es menos peligroso. El cristal, creado a través de una serie de complejos procesos alquímicos, tiene el tamaño de un tanque, la forma de una piedra preciosa y resplandece con una luz azul interior que cautiva a quienes lo contemplan. Y ahí es cuando empiezan los problemas. La exposición prolongada al Project M provoca locura en aproximadamente el 70% de los humanos estándar. Por suerte para todos nosotros, los magos parecen ser inmunes, aunque no sabemos por qué y es poco probable que lo descubramos sin el tipo de experimentos que harían que la división fuera clausurada con extremo prejuicio. Los afectados sufren pesadillas y, finalmente, caen en una psicosis violenta, donde buscan liberar todo el potencial del Proyecto M contra cualquier objetivo. Todas las lealtades y alianzas anteriores son ignoradas, pero conservan todo su intelecto, conocimiento y capacidades, que es lo que llevó al incidente descrito en el informe M444, que podría haber resultado en la destrucción total del castillo Schwarzstein y, si nuestros cálculos son correctos, la mayor parte de la campiña circundante. Afortunadamente, los elementos subvertidos fueron detenidos antes de que su descabellado plan pudiera llegar a buen puerto. Solo uno fue capturado con vida, y aunque los rituales de purificación estándar, ver documento H701 para una descripción detallada de la metodología utilizada, fueron suficientes para limpiar su mente de la influencia del Proyecto M, sucumbieron a sus heridas poco después, lo que elevó el total de víctimas del incidente a 37. Por orden del director, el Proyecto M quedará sellado en las bóvedas negras, detrás de numerosas capas de protección arcana y material que impedirán que su influencia llegue a nadie más. Sin embargo, el potencial destructivo del proyecto y sus posibles usos contra el tipo de amenazas con las que la división debe lidiar regularmente son demasiado importantes como para cerrar por completo esta vía de investigación. Incluso las pruebas a pequeña escala que se llevaron a cabo antes de que se descubrieran las propiedades psicoactivas del Proyecto M mostraron el tipo de potencia de fuego que podría cambiar el rostro de la guerra y dejar completamente obsoleto el concepto mismo de fortificaciones. De ahora en adelante, el objetivo del personal asignado al Proyecto M será encontrar un método para miniaturizar el proceso de creación de cristales con el fin de crear versiones portátiles de Mjolnir, que también, con suerte, carecerán del efecto nocivo sobre las mentes humanas del Cristal Mayor. Extracto de un memorando interno de la división y sobre el destino del Proyecto M, Mjolnir, 5 de febrero de 1924. XXXX. 26 de julio de 1926, Rusia Occidental, a lo largo de la línea de Moscú. Gunther se estaba acostumbrando al odio. No creía que esto fuera algo bueno, ni que Hermann se alegrara de oírlo, pero no podía evitarlo. Había demasiadas cosas que odiar en esta guerra, demasiados horrores, demasiadas muertes.
Cuanto más se acercaban a la Madre Oscura, más rastros del trabajo de la progenie encontraban. No habían encontrado supervivientes desde hacía 2 días, y el último grupo había quedado tan traumatizado que los magos se habían visto obligados a dejarlos inconscientes y llevarlos de vuelta a Tiegenov. Con suerte, se recuperarían, pero Gunther no entendía las heridas de la mente lo suficientemente bien como para saberlo. Cuando el resto de la división se dio cuenta de que Gunther podía hablar, lo sometió a una serie de pruebas, supervisadas por la propia directora. Ella se había ofrecido a enviarlo de vuelta al castillo Schwarzstein para hablar con Hermann y Eveline, pero Gunther se había negado rotundamente. Quería hablar con su creadora y su hermana, pero no si eso significaba abandonar el frente antes de que la Madre Oscura fuera destruida y la gente del mundo estuviera a salvo de la progenie. Leer el estado de ánimo del director era difícil incluso para la gente normal, pero Gunther estaba bastante seguro de que su respuesta la había complacido, y no solo porque necesitaban a todos los supersoldados para el avance hacia Moscú, aunque, como mostraba la situación actual de Gunther, eso también era ciertamente cierto. Los cuerpos de los licántropos estaban esparcidos por el suelo, destrozados por los werwolf, y su sangre contaminada se filtraba en la tierra. Los cambiaformas estaban retrocediendo, alejándose del líder de las bestias, antes de que pudieran caer bajo su influencia. Dependía de Gunther, inmune como era a las feromonas sobrenaturales del monstruo, terminar el trabajo. Había corrido hasta allí en el momento en que se enteró de que la banda de guerra de la progenie atacaba el convoy, más rápido de lo que cualquier humano podría correr, y había llegado a tiempo. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde para luchar, no es demasiado tarde para ayudar. Esta vez no. Nunca más. Y allí, acechando entre los cadáveres de sus parientes menores, estaba el objetivo de Gunther, la razón por la que habían llamado a Puppe. El sátiro parecía un híbrido entre una mujer humana y un ciervo, con un par de grandes astas y un pelaje corto que cubría su cuerpo. Pero Gunther sabía que no era ninguna de esas cosas. Simplemente se parecía a ellas como camuflaje, como las alas de un insecto que imitaban el patrón de colores de una flor. No había sensibilidad detrás de sus ojos de color amatista, solo una marioneta de carne alienígena moldeada por el cerca para difundir su influencia. A Gunther le habían dicho lo mismo durante las reuniones informativas, pero una cosa era escuchar al director describir fríamente la naturaleza inhumana del enemigo y otra verlo, conocerlo, con sus propios ojos. Este era el primer sátiro con el que Gunther se había encontrado. No sabía si le habría parecido tan vil y repugnante antes de despertar, pero sospechaba que incluso entonces habría sabido que algo en él estaba completamente, absolutamente mal. Era solo a través de sus feromonas que alteraban la mente que podía manipular a los humanos para que cumplieran sus órdenes. Cuando empezó a hablarle, Gunther se lo recordó. «Hola, pequeño», dijo con una voz ronroneante que hizo que a Gunther se le pusiera la piel de gallina dentro de su caparazón de oricalco. «¿Qué haces aquí?» «Cazando a los de tu especie», respondió. «¿Pero por qué?» «Tienes más en común con nosotros que con estos mortales», susurró, dando forma a su tono en algo que podría interpretarse como desdén, si no fuera por el vacío absoluto de su mirada que revelaba la mentira. «Recuerda lo que realmente eres, debajo de esta máscara que te obligan a usar. Eres uno de nosotros». Se acordó. Recordó una aldea en ruinas, un juguete manchado de sangre y una promesa hecha. Una oleada de ira surgió de lo más profundo de él, tiñendo su visión de rojo. «Soy tu enemigo», rugió Gunther y saltó hacia el sátiro, blandiendo su espada hacia el cuello desnudo de la progenie. Por regla general, los Puppen no llevaban armas. Sus cuerpos esculpidos eran bastante peligrosos por sí solos, y aún tenían problemas para mantener su fuerza bajo control durante la batalla, por lo que cualquier cosa que llevaran a una pelea probablemente no se rompería en sus manos. Cualquier enemigo al que se enfrentaran lo suficientemente fuerte como para romper su caparazón de oricalco se enfrentaría entonces con la cosa informe que había dentro, lo que, como el propio Gunther había demostrado cuando luchó contra un Eikon en las catacumbas parisinas, generalmente era suficiente para lidiar con la situación en cuestión. Y finalmente, los Puppen ya tenían suficientes dificultades para acostumbrarse a sus cuerpos humanoides, por lo que aprender a manejar armas correctamente estaba más allá de sus posibilidades. Gunther, sin embargo, fue una excepción. Después de que la directora quedó satisfecha con su desempeño durante las pruebas, le entregó una espada forjada del mismo material que su cuerpo. Una de las obras de Hermann, demasiado pesada para ser práctica para que la manejara un humano, pero perfecta para las manos de un títere. Unas pocas horas de práctica habían sido suficientes para confirmar que, fuera cual fuera el despertar por el que había pasado Gunther, le había proporcionado un mejor control motor junto con los otros beneficios menos tangibles.
Estaba lejos de ser un maestro con la espada, pero era un arma lo suficientemente simple como para atravesar a la progenie. El sátiro saltó hacia atrás con una velocidad que ni los humanos ni los animales podrían poseer, esquivando el golpe de Gunther por apenas unos centímetros. Le gruñó a Gunther mientras aterrizaba en 4 patas, sus extremidades se retorcieron de maneras que la anatomía humana jamás podría haber tenido, y bajó la cabeza. Gunther siguió a la carga, con su espada al frente como la lanza de un caballero de las pinturas que había visto en las secciones del castillo Schwarzstein, que todavía estaban decoradas al estilo antiguo. El sátiro no esquivó el ataque, sino que sus extremidades se movieron como espirales y los lanzaron directamente hacia el títere. Los dos seres chocaron entre sí con la fuerza suficiente para reducir a un humano a pulpa y con un ruido como el de un trueno. Durante varios segundos, Gunther permaneció inmóvil. A pesar de su aparente complexión delgada, la fuerza del sátiro era increíble, y sus astas tampoco estaban hechas de ningún material terrenal. Los cuernos de la progenie habían atravesado su ropa y su caparazón, antes de morder la materia que había debajo. Había dolor, algo que rara vez había sentido antes, y nunca con tanta intensidad. Pero su espada había atravesado al sátiro a su vez, hundiéndose en su pecho y saliendo por su espalda. Se estremeció, una vez, 2 veces, mientras la sangre negra brotaba de su herida y caía al suelo. A pesar de lo que debería haber sido una herida letal instantánea, todavía vivía, y Gunther no quería esperar y ver si la regeneración del sátiro podría permitirle recuperarse de algo así. El pute soltó la empuñadura de su arma con la mano izquierda y la cerró alrededor del cráneo del sátiro antes de apretar con toda su considerable fuerza. Sus huesos eran duros y luchó por liberarse de su agarre, pero su agarre de oricalco era más fuerte y pronto el cráneo se quebró. La pulpa cerebral cayó entre sus dedos y algo que identificó como asco lo recorrió. Gunther sacó su espada del cadáver del sátiro y se limpió la mano en su uniforme desgarrado antes de tirarla. Luego, después de inspeccionar el campo para asegurarse de que no quedaban enemigos, regresó caminando al convoy. Los soldados se estremecieron al ver los agujeros en su torso y palidecieron cuando vieron lo que se veía a través de ellos, hasta que un mago de la división le arrojó una sábana para que se cubriera. Gunther le entregó su informe directamente a la directora, aunque el coronel Leggen y el general americano también estaban presentes, ambos evitando mirarlo, tratando de imitar lo mejor que pudo como había visto hacerlo al teniente Koenig y a otros miembros humanos de la división Y. Ella lo felicitó por su trabajo y le dijo que viera si los técnicos que habían traído podían ayudar a reparar el daño que había sufrido. Para tranquila satisfacción de Gunther, no hubo ninguna sugerencia de que debería regresar al castillo Schwarzstein para que Hermann lo reparara. No sabía si hubiera obedecido tal orden, pero prefería no poner la prueba. Incluso si su cuerpo se rompiera y se desmoronara, incluso si lo que había sido cuando fue traído a este mundo fuera revelado a todos y su visión solo inspirara terror en los corazones de sus compañeros, él seguiría luchando, hasta que los muertos fueran vengados y los vivos fueran salvados. Después de todo, lo había prometido. XXXX. 27 de julio de 1926, Josefgrad. El viaje desde Manchuria hasta Josefgrad había sido largo y agotador. Habían perdido a personas por enfermedades, por batallas contra grupos de monstruos errantes y, para vergüenza de Zinkov, por deserción. Ni siquiera la presencia de Lokotnik y de la abuela pudo obligar a los hombres que habían sido sacados de sus hogares a punta de pistola para luchar por el Estado a seguir haciéndolo cuando el colapso en curso de la Federación era patente. Algunos querían volver a casa y ayudar a defender a sus familias, otros tenían miedo de luchar contra los monstruos que habían derribado a la Federación, y el resto simplemente estaba cansado de luchar. Se habían escabullido en la noche solos o en parejas, o durante las patrullas, escuadrones enteros simplemente no regresaban, lo que obligó al resto del ejército a enviar a Lokotnik para verificar si habían sido víctimas de los monstruos. Era una pérdida de tiempo y esfuerzo que no podían permitirse, pero no tenían otra opción, ya que algunos de los escuadrones de reconocimiento desaparecidos de hecho se encontraron con grupos de bestias errantes y no regresaron al anfitrión principal después de ser devorados vivos. Cuanto más al oeste se dirigían, más peligroso se volvía el viaje. Hombres locos, animales frenéticos, vegetación inexplicablemente hostil. Cuanto más se acercaban a Moscú, peor se ponía todo. Según la abuela, esto se debía a la influencia de la cosa que había devorado la capital y convertido a su gente en monstruos. Zinkov estaba bastante seguro de que su fuerza había perdido menos hombres en el viaje que cualquier otra unidad del ejército de la Federación, pero tal vez eso fuera solo su orgullo. Pero al final lo habían logrado.
Para sorpresa cuidadosamente disimulada de Zinkov, la población civil de Josefgrad los había recibido como héroes, especialmente una vez que el Okhotnik se había desatado contra los monstruos que acechaban fuera de la ciudad. La toma de control de las unidades militares que ya estaban en la ciudad por parte de Zinkov había sido tan fluida como se podía esperar razonablemente, con solo 2 ejecuciones de oficiales políticos que eran claramente más una carga que una bendición para la moral, 5 arrestos de oficiales que habían protestado por la antigüedad y el liderazgo de Zinkov sobre la base de que había sido efectivamente exiliado de Moscú, y un puñado de degradaciones silenciosas que en realidad habían sido para devolver a las personas a puestos donde sus habilidades y capacidades podían ser más útiles, en lugar de tan alto como sulaméculos y sobornos podían llevarlos. Según los estándares de la Federación, esto difícilmente podría haber ido mejor. Por supuesto, el inconveniente de apoderarse de una ciudad era que luego había que administrarla, por lo que Zinkov todavía estaba despierto a esa hora tan tardía, mucho después de la puesta del sol, revisando informes que detallaban exactamente cuán jodidos estaban todos a largo plazo. Al menos la oficina que había requisado para sí mismo era agradable. Había pertenecido al jefe de la sección local del partido, antes de que el hombre en cuestión muriera en un accidente mientras intentaba huir de la ciudad con, como resultó, demasiado oro para su vehículo. El Okhotnik había despejado los alrededores de la ciudad de las manadas de monstruos que vagaban por allí, lo que finalmente permitió a las tripulaciones de artillería que los mantenían a raya un respiro. Lo cual fue una verdadera suerte, considerando que, según las últimas estimaciones, se habrían quedado sin munición en una semana al ritmo de fuego necesario para mantener a raya las bestias, por no hablar del estado en que se encontraban las tripulaciones, que habían estado operando casi sin dormir y con la absoluta certeza de que su trabajo era lo único que se interponía entre la población de Josefgrad y un destino horrible. Técnicamente hablando, Josefgrad tenía las instalaciones para producir más munición para las armas pesadas, pero incluso la fábrica más avanzada que el camarada Josef había podido comprar a Occidente a cambio de las exportaciones de alimentos que les quitaba a los agricultores de la Federación no podía funcionar sin materias primas, y el flujo de estas se había detenido tras la caída de Moscú. Las últimas reservas se habían agotado semanas antes de la llegada del ejército de Manchuria, y la fundición de cada trozo de metal que los lugareños podían conseguir solo podía compensar el déficit. En cuanto a la situación alimentaria, no era muy buena. También terrible. Josefgrad era una de las ciudades más grandes de la Federación y servía como centro neurálgico de toda la región, por lo que tenía suficientes provisiones para alimentar a su población y enviarlas al resto del país a través del ferrocarril, ahora inutilizado. Pero cuando llegara el invierno, tendrían que pedir ayuda a otros países para evitar otra hambruna. Y con la Federación desmoronándose, regiones enteras podrían quedarse sin alimentos una vez que se agotaran las reservas. A pesar de sí mismo, Zinkov sonrió con tristeza. Míralo, suponiendo que alguno de ellos estuviera vivo para el invierno. Por lo que sabía, los monstruos se los comerían a todos mucho antes de que sus propios suministros de comida se convirtieran en un problema. Buenas noches, niño, dijo una voz detrás del que ya le resultaba familiar, pero que aún así casi lo hizo saltar de su piel. Intentando obligar a su corazón a desacelerarse con pura fuerza de voluntad, se giró para ver a la anciana de dientes de hierro que le sonreía mientras se reclinaba en una mecedora de madera, que estaba seguro de que nunca había estado en la habitación antes. Lo último que había oído era que había estado caminando por las calles de la ciudad, murmurando para sí misma en una lengua que ninguno de los soldados que había asignado para su deber de escolta podía reconocer. Les había dicho a sus guardias que la dejaran pasar si pedía hablar con él. Por supuesto, no tenía sentido arriesgar las vidas de buenos soldados sin ningún motivo, especialmente porque la suya también estaría en juego si se comportaban de manera descortés, pero no le sorprendía que hubiera ignorado el perímetro por completo. Cuanto más interactuaba Zinkov con la abuela, más se sentía como si estuviera viviendo una de las viejas historias de Rusi que cobraba vida. Solo podía esperar que esta fuera una de las historias en las que la abuela ayudaba a los protagonistas, en lugar de una en la que terminaban en su olla. Buenas noches, abuela, la saludó con una inclinación de cabeza. ¿En qué puedo ayudarla? Tenemos que ir al norte, dijo sin rodeos. Allí es donde se decidirá el destino de esta tierra, y sus hijos deberían estar allí cuando eso suceda. Abuela, empezó Zinkov, haciendo uso de toda la experiencia que había adquirido negociando órdenes irrazonables con personas que podían matarlo por capricho, o cosas que parecían personas, aunque no le haría a la abuela el flaco favor de compararla con algunos de los oficiales políticos con los que había tenido que tratar, y no solo porque ella podría ser capaz de escuchar sus pensamientos. No podemos luchar contra la criatura de Moscú.
Seguramente ni siquiera el Ocotanit puede enfrentarse a semejante horror, ¿no? Claro, los soldados escarificados e infundidos con magia eran guerreros extraordinarios, pero basándose en lo que sus oficiales habían logrado reunir de los refugiados traumatizados que habían logrado escapar de la capital, la madre oscura que habitaba allí era demasiado grande para sus armas. La vieja se rió, con un sonido estridente que le puso los pelos de punta, y meneó la cabeza. Niña tonta, dijo riendo. Por supuesto que no pueden. Son fuertes y se volverán aún más fuertes, pero son solo humanos. Eso era tranquilizador, ya que Zinkov no estaba seguro de si los soldados mejorados todavía contaban como tales, aunque una parte de él no podía evitar pensar que lo que la abuela consideraba humano podría diferir ligeramente de la opinión del resto del mundo. Hasta ahora, no habían mostrado ningún signo de cambios adicionales más allá de sus diversas mejoras, aparte de la necesidad de comer suficiente comida para mantener sus metabolismos, lo cual, según lo poco que Zinkov recordaba de sus lecciones de ciencias, era quizá lo único que tenía sentido en ellos. Lidiar con el corazón de las tinieblas será tarea de otra persona, continuó la abuela. Pero eso no significa que no podamos ayudar, ¿no? ¿Te refieres a los imperiales?, preguntó Zinkov con cautela. Los defensores de Joseph Grad habían estado en contacto intermitente con el ejército imperial, utilizando la radio y algún mago aéreo que había aparecido de vez en cuando. Al parecer, los imperiales se estaban tomando la situación muy en serio. Zinkov se sentía en conflicto por el hecho de que su patria estuviera sometida a la presencia de fuerzas militares extranjeras, pero no ignoraba que necesitaban absolutamente su ayuda. Supongo que sí, respondió la abuela. Así se llaman la mayoría hoy en día. Pero tus vecinos no son los únicos que vienen. Entonces, ¿los rumores sobre la participación de los estadounidenses son ciertos? La vieja se encogió de hombros. ¿Cómo podría saberlo? Tienen amigos que viven lejos, pero sin duda su tierra natal se llama de otra manera que la última vez que estuve allí. Después de varios segundos de permanecer inmóvil, Zinkov decidió ignorar las implicaciones de las palabras de la abuela y centrarse en el aquí y ahora. Si crees que podemos ayudar a derrotar la fuente de los horrores que han caído sobre Rusia, abuela, entonces por supuesto que iremos. La capital de la Federación se encontraba a unos 1000 kilómetros al noroeste, una distancia que no era fácil de cruzar en las mejores circunstancias, y esas no lo eran en absoluto. Pero tendrían que hacer el viaje de todas formas. No solo estaban en juego el honor, el deber y cualquier esperanza de poder mirarse en el espejo, sino que tenía la sensación de que decirle que no a la abuela sería una muy mala idea, aunque probablemente no se arrepentiría por mucho tiempo. La abuela sonrió de nuevo, provocando otro escalofrío por su columna vertebral. Eres un niño muy bueno y obediente, dijo. No podría haber pedido un nieto mejor. XXXX. Los informes de exploración han revelado que el suelo alrededor de Moscú se está retorciendo debido a la presencia del Cerca, de manera similar a los terremotos. La línea ferroviaria quedará inutilizable en las cercanías de la ciudad. Dadas las condiciones aún en evolución de la zona, no podemos predecir exactamente dónde. El tren avanzará lo más lejos posible y, cuando no pueda ir más allá, el projectile será transportado al lugar de lanzamiento previsto utilizando camiones y músculos mágicos a la antigua usanza. Mientras los técnicos y ocultistas de la división y trabajan para preparar el proyecto EM, el resto del ejército establecerá un perímetro defensivo alrededor del área, para evitar que toda la progenie interfiera con el trabajo. Hemos seleccionado la posición más defensiva, que también nos brinda la mejor oportunidad de atacar acerca con el proyecto EM, y las tropas han sido informadas sobre lo que deberán hacer una vez que lleguemos, es decir, aprovechar cada segundo para preparar el terreno para el ataque de la progenie. Existe una pequeña posibilidad de que el cercano reaccione a nuestro avance y nos permita utilizar el proyecto EM, siempre y cuando no nos acerquemos a la ciudad propiamente dicha. Sin embargo, debido a su presunta naturaleza crónica, esa posibilidad es extremadamente remota y no se debe confiar en ella. XXXX. 4 de agosto de 1926, Moscú, la guarida de la Madre Oscura. Puedes sentirlos. Decenas de miles de chispas esclavas se acercan, con la fría llama ardiendo en sus cabezas. Conoce sus intenciones, porque han luchado contra sus agentes en cada paso del camino. Pero eso no importa. No hay nada que puedan hacer para impedirle cumplir su propósito. Los ha observado a través de los ojos de sus agentes, ha aprendido cuáles son sus capacidades y limitaciones y ha descubierto que son deficientes. De repente, algo que estaba oculto a sus sentidos se vuelve visible. Para sus sentidos, es un faro resplandeciente, algo que reconoce como un fragmento de un arma de un tiempo pasado, recuperado de un montón de basura de la antigüedad y reutilizado por las chispas de los esclavos.
Ahora que puede percibirlo, puede recordar cómo llegó tan cerca de su heredad, escondido detrás de barreras que sus sentidos no podían penetrar. Esto puede dañarlo. Esto puede destruirlo. Las chispas esclavas no saben qué es lo que encontraron, qué es lo que ahora usan para atacarlo. Incluso rota, incluso con solo una fracción de su potencial disponible para las chispas esclavas, el arma es capaz de acabar con ella. Un verdadero fin definitivo. Sin embargo, no siente miedo. Simplemente reconsidera su curso de acción. Su conclusión de que las chispas esclavas no eran una amenaza para él se basaba en premisas falsas. No cometió un error, porque cometer un error implica tomar una decisión equivocada, y no posee el libre albedrío necesario para tal cosa. Simplemente actuó según la información de que disponía, que era errónea debido a las limitaciones de sus percepciones. Ahora, con nueva información, llega una nueva e inevitable conclusión. El arma que los esclavos han improvisado debe ser destruida. La amenaza a su propósito debe ser eliminada. Y tiene las herramientas para garantizar que esto suceda, de modo que pueda continuar su trabajo sin oposición. Abre sus muchas bocas y ordena a sus agentes que actúen. XXXX. 4 de agosto de 1926, afueras de Moscú. Bueno, hasta ahí llegó nuestra esperanza de que no reaccionaran a nuestra presencia hasta que fuera demasiado tarde, murmuró al coronel Lergen. Uno de los magos de Degurechav estaba proyectando una ilusión del tamaño de un mapa del campo de batalla, enviada a su orbe de computación por otro mago que volaba en el aire sobre ellos. Esa vista en tiempo real del campo de batalla era el tipo de información por la que los comandantes militares a lo largo de la historia habrían vendido a sus primogénitos para conseguirla, pero Lergen apenas pensó en ello, estaba más preocupado por lo que mostraba la imagen. Dios mío, son muchos bastardos, gruñó el general Hutton, resumiendo perfectamente los sentimientos de Lergen. La progenie estaba saliendo de Moscú y directamente hacia las fuerzas aliadas, respondiendo a ese horrible sonido que la Madre Oscura había comenzado a hacer minutos antes, y que todavía no se había detenido. Dios los ayude a todos. Ya había habido informes de hombres que se ponían histéricos, metiéndose todo lo que podían en los oídos para silenciar el horrible ruido, que se parecía al rebuzno de 1000 cabras de la misma manera que los werwolves se parecían a los hombres lobo de la tradición, que estaba haciendo la entidad. Dado que cada soldado del ejército imperial llevaba un cuchillo de combate, eso había provocado heridas graves e incluso la muerte en algunas ocasiones, pero no podían hacer nada al respecto. No cuando una horda de licántropos, sátiros y otros horrores estaba saliendo de las ruinas de la capital de la Federación. No, marchando no era la palabra adecuada, decidió Lergen. Estaban saliendo de la ciudad en ruinas como una marea negra de locura y carne retorcida. No había disciplina ni orden que Lergen pudiera ver. Un momento. No. Lo podía ver ahora. No se están chocando entre sí ni aplastándose, dijo en voz alta. Si hubiera humanos aquí abajo, definitivamente habría cuerpos después de una estampida como esa. En efecto, asintió Degurechav. Pero tan cerca del avatar de cerca, no es sorprendente. ¿Crees que dirige sus movimientos?, preguntó Hutton, horrorizado. Los controla como si fueran marionetas. No exactamente, dijo el mayor, vacilando como si estuviera tratando de encontrar una forma de explicar que su audiencia lo entendería. La progenie no ha mostrado ningún signo de una mente colmena antes, pero tiene que haber una razón por la que tantos tipos de criaturas pudieron trabajar juntas en lugar de atacarse entre sí, dada su agresividad antinatural. Lergen decidió no preguntar qué quería decir Degurechav con mente colmena. Había aprendido hacía mucho tiempo que el cerebro del mayor albergaba muchos conceptos que el resto del mundo aún no conocía, y ya había tenido suficientes pesadillas sin tener que buscar más. Eso implica algún tipo de mecanismo de control, continuó. Dado lo que nuestros investigadores encontraron al diseccionar los cadáveres de los sátiros, es probable que se trate de feromonas, en cuyo caso la proximidad al cerca aumentaría su eficacia. Por supuesto, se encogió de hombros, todo esto es especulación. No es como si la progenie considerara las leyes de la biología y la evolución como algo más que pautas. Aún así, se encogió de hombros, en cierto modo es una buena noticia. ¿De verdad? Esto es lo que tengo que oír, dijo Hutton, enarcando las cejas. ¿Cómo puede ser este lío una buena noticia? Es simple, respondió el mayor. A pesar de todos nuestros cálculos e investigaciones ocultas sobre la naturaleza de nuestro enemigo, todavía no estábamos seguros de que el Proyecto M pudiera realmente hacerle daño. Pero el hecho de que esté respondiendo a nuestra presencia, y que haya empezado a gritar y la progenie haya empezado a moverse en el momento exacto en que sacamos el núcleo del proyecto de su contención, indica que es una amenaza para él. De lo contrario, ¿por qué se molestaría en atacarnos?
Hubo un momento de silencio, luego, a pesar de sí mismo, Lergen se rió entre dientes. Supongo que tiene razón, mayor, dijo. Es un rayo de luz en medio de una nube muy grande y muy oscura. XXXX. Soldados de las fuerzas aliadas, escúchenme. Soy el coronel Eric von Lergen del ejército imperial. En unos momentos, las hordas del enemigo alcanzarán nuestras líneas. Entonces, tendréis que librar la batalla más dura de nuestro tiempo. Muchos de vosotros podéis morir y merecéis saber por qué. En toda la sangrienta historia de nuestra especie, nunca ha habido una batalla más justa, una causa más justa que la que hoy defendemos. Nuestras divisiones, nuestras disputas y rencores no tienen sentido ante este mal. Millones de personas ya han muerto y, sin embargo, todo el horror que ya ha caído sobre esta tierra palidece en comparación con lo que vendrá si fracasamos hoy. Hoy en día, cuestiones como el país, la raza o la religión son completamente irrelevantes. Hoy se trata de la supervivencia de la raza humana contra algo que le es absolutamente hostil. Esta es la batalla final de la Gran Guerra. O bien pasará a la historia, o bien no habrá historia que registrar. Hoy se ha reunido toda la fuerza de la División Y. Además, el poder de las superarmas de los Estados Unificados nos acompaña. Incluso el Reino Aliado ha reconocido la amenaza que enfrentamos y nos ha enviado a sus magos para ayudarnos en todo lo que puedan. Aún así, nuestros supersoldados y magos son pocos comparados con la horda que se despliega ante nosotros. Y, por lo tanto, el deber recae sobre ustedes, una vez más. A toda costa, debes mantener la posición. Es el primer y más antiguo deber del soldado y, hoy en día, el destino de toda la humanidad depende de tu capacidad para cumplirlo. Mantén la posición el tiempo suficiente para que nuestra última Wunderwaffe dispare y acabe con el corazón del mal que tenemos ante nosotros. Y te lo prometo, lo derribará. Una y otra vez, las Wunderwaffen han realizado milagros y han convertido lo imposible en realidad. Y hoy no será diferente. Hoy todos nos convertiremos en asesinos de dioses. Por el imperio. Por Europa. Por la humanidad. Fue un buen discurso, coronel. Es una pena que, a juzgar por todo lo que hemos observado hasta ahora, la progenie no parezca sentir miedo. Todavía no, mayor. No. Todavía, espere. Esta cosa sigue encendida. Mensaje de radio transmitido a todas las fuerzas aliadas, 4 de agosto de 1926. XXXX. Contenido cortado. Discurso de Tanya a los soldados imperiales que llegan a Tiejinov antes de la partida del convoy. Bienvenidos a la Federación, señores. No voy a mentir, las posibilidades de que sobrevivas son pequeñas. Algunos incluso pueden volverse contra sus amigos como horrores bestiales. Pero tienes mi palabra de que usaré todas las armas y herramientas arcanas a mi disposición para asegurar que este grotesco jardín ante nosotros sea purificado en fuego. Esta es la recompensa más grande, más que la mera gloria, porque el bien de la humanidad debe colocarse por encima de todas las demás preocupaciones. Ahora venid. Destruid el azote bestial que se alza contra nosotros. Ayúdanos a derribar el martillo que robamos a los dioses. Lo pido, no por mi propio beneficio egoísta, sino por el bien del imperio. XXXX. Notas del autor. Me llevó un tiempo, porque este capítulo me resultó muy difícil por alguna razón. Espero que haya sido entretenido. En el próximo capítulo comenzará la gran batalla entre la Alianza y la progenie. Pero el caso es que no soy un estratega militar. Hay una razón por la que esta historia ha tratado sobre la división y haciendo milagros usando superarmas sobrenaturales, aparte de que me parece genial. Es mucho más fácil escribir sin romper la suspensión de la incredulidad. Tengo planeado los momentos de la historia de la batalla, pero no los detalles escabrosos. Por tanto, para que las fuerzas aliadas no parezcan incompetentes, vuelvo a pediros vuestras sugerencias. Si hubierais estado en el centro de mando cuando Lergen, Hutton y Tanya planearon esto, ¿cómo habríais dispuesto la defensa de la colina sobre la que se está preparando el proyecto M y por qué? Espero sus sugerencias. Sariel fuera. Fin del capítulo 33.